Israel, señores, justifica sus ataques contra Irán bajo la doctrina de la amenaza existencial y el ataque preventivo. Esta es la excusa o es el asidero que ha encontrado esta nación para seguir sus ataques, decir que es por la simple y mera doctrina existencial que están, de una amenaza existencial, que están emitiendo los ataques. El mundo entero está ya irritado con esa guerra, irritado con esa animadversión, irritado con ese deseo de sangre, con ese deseo de violencia. Y por eso están sacando estas bajo la manga, que ellos creen que porque dicen que ahora es una doctrina existencial, la gente va a cambiar de opinión. Nelson Enrique Valdés Burgos nos pone en contexto sobre este tema. Muchísimas gracias, Iván. Miren, lo que vamos a tratar hoy, temprano, nuestro primer tema es la amenaza existencial. Ese es el concepto, dogma, o filosofía que establece el fundador en 1948, David Ben Gurión, pero nace con una frase completamente distinta o con un concepto completamente distinto en la fundación del Estado de Israel. Él llamaba la falta de profundidad estratégica. La idea era simple, básicamente Israel lo que dice es que al ser un país pequeño, sin territorio para retroceder en el caso de la invasión, Israel no puede permitirse bajo ningún concepto nunca ser atacado, por lo tanto queda establecido dentro de la política exterior militar y estratégica de Israel el atacar primero o golpear primero, en las palabras del fundador David Ben Gurión. Esto se endureció, recordemos, en el año 1981 con el primer ministro Menachem Begin, cuando ordenó el bombardeo al reactor nuclear en un completo acto de locura de Osirak en Irak. Irak no había ni lanzado ningún tipo de ataque contra Israel, tampoco lo había amenazado, y en ese momento no había ninguna amenaza inminente que justificara de alguna manera esa acción, pero Begin sentó una nueva regla. Israel atacaría a cualquier adversario que intentara desarrollar de alguna manera armas de destrucción masiva, aunque no hubieran acciones armadas visibles. En ese momento, igual que ahora, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó ese ataque como una violación a la Carta de la ONU. Ahora, ¿qué dice el derecho internacional al respecto? La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los estados, y esto ocupa también y aplica para todos los vecinos de Israel, salvo dos excepciones: que el Consejo de Seguridad lo autorice, lo cual no ha hecho nunca para Israel, o que se trate de legítima defensa cuando existe un ataque armado. Hay una discusión académica, que es bueno traer al panel, sobre la llamada fórmula Caroline. La fórmula Caroline es una norma del siglo XIX que permitiría una legítima defensa anticipatoria si, por ejemplo, la amenaza es instantánea, abrumadora y no deja opción de medios ni momentos para la deliberación. ¿Cuál es la discusión diplomática al interior hoy de la ONU, por ejemplo? Que eso no aplicaría para el caso del último ataque de Israel al Líbano. Pero además queda flotando de alguna manera a qué Israel o cómo Israel define al interior de su gabinete cuando una amenaza es realmente existencial o no. Porque imaginemos que cada país empieza a definir por sí mismo lo que es una amenaza mortal cuando la ley internacional o el derecho internacional deja de ser un marco común, como es el caso de Israel, y se convierte en un reflejo más, como es el caso ante el Líbano, de quién tiene más poder. Iván Yael. Una preguntita, Nelson, para ti, y que mucha gente también puede estársela preguntando en este momento. Es sobre lo que implica para el orden internacional que un Estado con armamento nuclear justifique ataques para impedir que otro desarrolle el suyo. Porque es como, bueno, yo me quiero defender, tengo mi armamento sumamente poderoso, pero el otro no tiene derecho ni siquiera a tenerlo. Te dejo la pregunta y luego te hago un aporte sobre eso. Sí, a ver, mi opinión personal creo que ya nuestra audiencia la sabe perfectamente. Yo creo que el otro tiene los mismos derechos que tengo yo. Lamentablemente Estados Unidos e Israel han demostrado crear narrativas para que el resto del mundo crea cosas, pero ahí está, Iván, dentro de tu pregunta, una de las paradojas de alguna manera más profundas de este conflicto. Israel hoy justifica básicamente sus ataques contra Irán para impedir que Teherán, y ustedes ya lo saben, desarrolle de alguna manera enriquecimiento de uranio y cree un arma nuclear
Y el problema es que Irán dijo, sí, nosotros vamos a desaparecer el Estado sionista. El tema es que a la hora de tú ir y ver, incluso la Comisión Internacional de Energía Atómica, que la lleva un argentino, las 75 veces que fue a Irán a revisar todas las instalaciones, de vuelta a Rusia y a Estados Unidos, porque está obligado a ir al Consejo de Seguridad, le dije, yo no veo ninguna forma de que esta gente puedan tener de alguna manera hoy las condiciones para crear una arma atómica, una bomba atómica. Sin embargo, Israel lo duda profundamente. Estamos ante una situación, dicho lo anterior, donde un país con armas nucleares, que es muy delicado, ataca a otro para evitar que ese otro algún día pueda tenerla. Y lo hace invocando además esta doctrina de amenaza existencial en el caso de Israel, que él mismo ha ido construyendo desde 1948 hasta ahora. Las implicaciones para lo que es, por ejemplo, el derecho internacional son enormes, porque lo que se ha visto ahora ya con el bombardeo a 57 hospitales y a 65 centros de atención primaria de salud, en el caso del Líbano, más 1 millón de desplazados, gente que tuvo que irse de su casa y que segundos después, pero para ser más precisos, 3 minutos después cayeron bombas sobre sus casas. Hoy tenemos 1 millón de personas refugiadas dentro del mismo Líbano que han sido desplazadas desde su casa. ¿Qué dice Israel ante la crítica internacional? Teniendo superioridad militar, superioridad nuclear, viendo debilitada además la confianza al interior de su propio país, que ellos tienen que resguardar de cualquier parte el tema de la seguridad de su gente, y que en el fondo las reglas internacionales no aplican para todos, porque ellos son un caso especial. Así es. Yo quiero hacer un aporte y luego dejar una pregunta a Freddy y a Nelson abierta. Primeramente, este concepto de legítima defensa, el guión lo plantea muy bien, es la pregunta de si es un precepto equitativo, ecuánime, justo, porque si usted mata a pedradas, no piense que va a morir a sombrerazo, dice Colombia. Entonces, la pregunta es la siguiente. Hay un derecho a ser y existir, pero usted tiene un derecho a tener armas sumamente letales y el otro no tiene ese derecho. Eso es por una parte. Por la otra parte, que siempre me gusta hacerlo de la balanza, está una predisposición que yo diría que es no solo mental y psicológica, hasta psiquiátrica, sino también genética. Al parecer, la animadversión entre esas dos tribus, yéndonos a esos temas tribales, ha sido históricamente de destruirse a sí mismas, y una animadversión que nosotros, Nelson, a esta altura del juego no nos la podemos contestar. Nos hacemos la pregunta y nos quedamos en ascuas diciendo, pero ¿por qué la gente tiene que ser tan recalcitrante? Y en un segmento de la población mundial, que ya por el tema del petróleo y demás tienen grandes riquezas, ¿por qué ya no se detiene todo eso? Disculpe, Iván, agrega también, por ejemplo, y lo sabe Freddy, que Cisjordania, por ejemplo, es un caso del cual tú estabas comentando. Es ilegal la ocupación de Cisjordania por parte de Israel, y lo que ya dijo ayer algunos países, entre ellos más de 180, dijeron, Israel no tiene derecho a decidir qué parte del derecho internacional acepta y cuáles rechaza, pero lo sigue haciendo, Iván. Entonces, asimismo, uno se hace preguntas de por qué ocurren las cosas. Esta misma doctrina de supervivencia, de poder sobrevivir y de tener capacidades para poder defenderse de una amenaza existencial, puede ser también esa excusa perfecta para que vivamos constantemente en guerra. Una guerra que beneficia a un grupo de personas muy pequeño y grandemente, que muchas vidas se pierden, y la gente que somos, como decía Steve Jobs, los ilusos, los soñadores, los románticos. Nos irrita mucho los artistas, nos irrita mucho que el político, el economista, el geopolítico, el que invierte en grandes empresas armamentistas, el que invierte en esfuerzos militares, en esfuerzos de capacitación, el que invierte en medicina para curar heridos y demás, esa gente está muy bien celebrando en todos los momentos, están así, miren. Mientras que el humanista, al que le importa el sentido humano y el bienestar de la gente, a veces hay que darnos pastillas como Nelson y a mí, porque nos irrita mucho esto que está pasando. Ahora, Freddy, en este caso en concreto, ¿se está utilizando esto como una excusa para estar constantemente en guerra? ¿O lo ves justo tú el tema de que haya que mantener
a Irán sin capacidades nucleares, porque sabemos la animadversión y el tipo de rencor recalcitrante que hay en esa nación? Bueno, fíjate, el presidente Juan Bosch siempre usaba una ley dialéctica para referirse a hechos incontrastables. Y él decía, que repetimos muchos, el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo. El primer deber, lo primero es tú estar vivo. Lo que tú quieras hacer, para hacerlo tú tienes que estar vivo y existir. Si no existe, no hay nada que hacer. Y esto pues nos remite a tratar de juzgar a partir del análisis del materialismo histórico, juzgar con objetividad cuáles son los hechos que están aconteciendo y por qué se desarrollan, porque todo tiene un porqué. Entonces, ¿qué resulta? Israel, desde su creación como Estado, es un Estado parasitario porque prácticamente ha dependido siempre del auxilio y de la fuerza de otras potencias para ellos fortalecerse y hacerse poderosos. Entonces, usted tiene que, la misma ley que le faculta a Israel para tener una bomba atómica, podría ser aplicable para que la tenga Irán, la tenga Irak, la tengan los grandes países que son herederos de ese inmenso imperio persa. Entonces, los iraníes tienen algunos derechos adquiridos. Y usted dice, bueno, debemos llegar a una guerra en aras de intereses particulares, intereses económicos. Aquí no se está discutiendo un problema ideológico, histórico, religioso. Aquí se está discutiendo la búsqueda voraz del petróleo, de las riquezas, de las tierras raras. O sea, hay un mundo que dejó de ser polar y se convirtió en bipolar y de repente se convirtió en tripolar y casi cuatripolar. Porque lo que está pasando en el mundo es que las naciones entendieron, y Europa muy tarde, entendieron que ya no existe ese poder hegemónico que captura el control total de las grandes políticas de geopolítica, geoeconomía y geohistoria. Entonces, eso que está pasando nos está remitiendo, nos está acercando de una manera pero tan irresponsable a un laberinto, donde se está tirando la humanidad por un acantilado y nosotros seremos capaces de pagar las consecuencias. Israel siempre se ampara. Bueno, el tema de la amenaza existencial es un cuento que siempre ha usado Israel para atacar a otras naciones y para hacerse proteger de los Estados Unidos cuando se enfrenta con uno más grande, coge para la casa a buscar al hermanito más fuerte. Ve, hermanito, que me están aturrullando allí, me están golpeando, y va y busca al hermanito más fuerte de Estados Unidos y lo pone a defenderlo. Entonces, eso es lo que está pasando en cierta forma. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que Irán entiende que tiene derechos y que tiene la obligatoriedad de defender su propia existencia. Porque la existencia, la amenaza existencial no es solo para Israel, es para todas las naciones que conviven en medio de este pedazo de mundo, ¿verdad? Esta frontera en el Oriente Medio. Y entonces, no permitir que les roben sus recursos naturales, proteger a su nación, es un deber intrínseco de cada ciudad, cada ciudadanía, cada país. Y lo que están haciendo es que Israel entiende que tiene todos los derechos, tiene todas las prerrogativas y puede hacer lo que le da su gana. Lo más grande y vergonzoso de esto es dos cosas. Lo primero, que no hay ONU, no hay Naciones Unidas. Por eso yo relajaba a Iván ahorita diciendo, ¿de qué tú me hablas? Naciones Unidas. ¿Desde cuándo dejó de existir las Naciones Unidas? Yo creo que como 3 o 4 días después de haber sido fundada, dejó de existir. Empezó a mirar para un lado solamente y es un poder que está para proteger a Europa y
y resulta que es una catástrofe. Las Naciones Unidas tienen más de 20 años que no hacen nada por proteger los países. Y desde que el Consejo de Seguridad se le dio poder de veto y poder de obstrucción para Rusia, Estados Unidos, China y 5 naciones, resulta que desde ese mismo momento en que se le dio poder de veto a esas naciones, el resto de las naciones no tienen poder. Estados Unidos hace todas las agresiones posibles y las Naciones Unidas ni mira para allá, ni mira para allá porque no le interesa. Entonces, para terminar... No, Freddy, disculpa, no quiero que termines, que quiero aportar un Sí. tema a lo que acabas de comentar. Tú sabes que el papá de Michelle Bachelet, don Alberto Bachelet Martínez, él fue torturado el día 12 de marzo de este año. Se cumplieron 52 años porque fue torturado bajo la dictadura. Y te traigo esto porque luego la hija, que fue Michelle Bachelet, que terminó siendo presidenta de Chile, Que también fue torturada. también fue torturada. Y tú dirás, bueno, ¿a qué viene el tema? Ahí es lo que yo no entiendo de israelí en general. Si es cierto, y yo no lo dudo, de que mataron 6 millones de judíos los alemanes, los nazis, bajo tortura, hambre, etcétera, etcétera, a mí no se me ocurriría jamás en la vida tratar de forma igual o similar o parecida a otra persona, al prójimo, digamos de alguna manera. Yo siempre trataría o priorizaría, si yo fuera israelí, de resolver todos mis problemas sin afectar la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque distinto al dominicano, al peruano, al guatemalteco, al salvadoreño, al finlandés y al noruego, el caso específico del israelí es una gente que viene del dolor. Por ende, se me hace mucho más difícil que ellos apliquen cosas contra los demás que aplicaron con ellos, como fue el caso de los palestinos. En el caso de Palestina, niños pasando hambre, niños por problemas de agua, digo yo, pero ¿y en qué parte van a decir, oye chicos, la idea es no repetir lo que nos hicieron a nosotros en los guetos? ¿Por qué Israel es tan violento y es tan criminal con su pasado? No lo entiendo. ¿Tú sabes cuál es el punto más grave que nos pone al borde de una catástrofe? Lo más grande es que Estados Unidos e Israel perdieron la guerra hace un tiempo largo ya. Yo creo que al otro día de haberla empezado. Por eso tú hablas desde el punto de vista ético. En todos los sentidos, militar, ético, social, búscalo del punto de vista que tú quieras. Y Estados Unidos perdió la guerra, Israel perdió la guerra, Donald Trump perdió la guerra, y el único que no lo sabe es Donald Trump. Después, el mundo sabe que fracasaron en el intento, saben que fue un error táctico enorme haber anulado a la Ayatollah, y ahora no saben cómo salir del atolladero. Les pasó en Vietnam y les pasó en Afganistán. Es increíble cómo no ser en la historia. Todo aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. En Vietnam no tenían cómo salir de Vietnam. Y eran cadáveres y cadáveres. Y cada vez que llegaban 100 cadáveres, 200 cadáveres a Estados Unidos, la sociedad se levantaba en protesta. Pero ya está pasando en Israel. En Israel en estos momentos las poblaciones se están tirando a las calles a hacer protesta por la guerra, en contra de la guerra. Y entonces no saben cómo terminar la guerra. En Vietnam le pasó. En Afganistán se metieron en las cuevas de Afganistán y salieron, pero despavoridos. Fueron echados de las cuevas de Afganistán y tuvieron que dejar los aviones, las armas, los misiles. Dejaron todo y salieron huyendo a correr fanáticos. A correr fanáticos. Felo Flores. Por la curvita de la Paraguay.